Muchas gracias. Muchas gracias. Good evening, Buenas tardes and y thank you muchísimas for that gracias por welcome, esa bienvenida and thank you for y being por here estar this aquí evening. esta conmigo. I hope you will be Espero pleased to que estéis learn that dispuestos you are made a of conocer que stars, estáis hechos de estrellas and I y will os voy a show you mostrar cómo es esto posible. Pero en But primer lugar, first, some os student voy a answers mostrar to algunas questions. respuestas de estudiantes Is that correct? a los exámenes. ¿Es esto correcto? H2O es agua caliente y el CO2 es agua fría. No. No. Bueno, What ¿qué es is el H2O? H2O? Sorry. I can't do it. Can't do it. H2O H2O is what? Tell me. es agua caliente Water. y el CO2 CO2, ¿qué is es? what? Tell me. Dióxido de Carbon carbono, en efecto. dioxide. Yes. So that Esta was fue a la student's respuesta de un answer estudiante a to a una question. pregunta. You do not No need to necesitáis know conocer the la question. pregunta. Here is another Aquí otra respuesta student de un answer estudiante a to a otra question. pregunta. Pone que el agua está compuesta de dos tipos de ginebra. Por una parte el oxígeno y por otra el hidrógeno. El oxígeno es ginebra pura y el hidrógeno es agua con ginebra. These are not No son British respuestas de estudiantes student británicos. answers. There is Hay a una página web website en la que where the podéis best encontrar las student mejores answers y más are destacadas copied. respuestas de estudiantes de ciencias. So, Así we're que going to vamos a talk hablar de about lo que estamos what hechos we are y made cómo of esa and sustancia, esa how that materia stuff entró en nuestros came to cuerpos. Así be que la in our primera bodies. pregunta es, So the first ¿de qué question estamos is, hechos? what are we made of? Voy a I'm girar just un going to poco el turn the ordenador, screen around a bit because the ya que other la otra es one is demasiado too grande. big. So, in our En bodies, nuestros there is cuerpos hay a una lot gran of cantidad water. de agua. ¿Qué es el What is agua? water? Decídmelo. Please tell me. H2O, H2O. en efecto. Yes. So water is El agua está hydrogen compuesta de and hidrógeno y de oxygen. oxígeno. A lot of our bodies are Gran water, parte so de there is a lot of nuestros hydrogen cuerpos and contienen hidrógeno oxygen. y oxígeno, ya que contienen But we're agua, pero not no just no solamente water. somos agua, There hay are other otras things as well. sustancias químicas de las que estamos compuestos. There is Estamos carbon compuestos in our de carbono tissues. en nuestros tejidos. There is Tenemos calcium también in calcio our en nuestros bones. huesos. There's iron Tenemos that hierro, makes our blood que hace que red. nuestra sangre sea de color rojo. And there are a Y también number of tenemos other una serie chemical de elements elementos that químicos are que también son important. relevantes, como el potasio, Potassium, el sodio, sodium, el fósforo, phosphorus, things like that. entre otros. But I am going to Pero focus hoy me quiero on centrar en... Un momento. this. I am going to focus Me quiero on centrar those en people. estos de aquí. Physicists take an Los físicos suelen tomar una vista de pájaro, nunca mejor dicho, como esta de aquí. Suelen analizar las cosas de esta forma. Este es un pájaro explicado a un So físico. tonight you will not Así que have esta many noche no os details, voy a dar demasiados just a detalles, big solamente un resumen, picture. una vista de pájaro general. Okay, so when we Bien, were pues cuando born, nacimos we were éramos much mucho más smaller. pequeños, evidentemente, This más o menos de este sort of tamaño. size. You are Ahora sois bigger más grandes, now. evidentemente.
Your body has Vuestro more cuerpo contiene atoms más átomos en la now. actualidad. Where have those ¿De atoms dónde han come venido esos from? átomos? Please Decídmelo. tell me. De la Food. comida, correcto, And y maybe, también de la bebida. but yes. So we have taken on Así que atoms through our food hemos obtenido and átomos a our través de drink. nuestra comida y bebida. So let's think about the food. Así que vamos a hablar de la We comida, eat fruit, grains, como vegetables. pueden ser We eat las animals. verduras, la carne. Comemos animales en general. Well, animals Y eat de modo que comemos lo que comen grains los and animales. vegetables and things. So let's think about the Así que fruits and the pensemos en vegetables la and the fruta grains that we y eat. en las diferentes cosas que So a comemos. grape Por ejemplo, starts very, una very uva es small muy pequeña y and crece, grows. It gets more ya que obtiene más atoms. átomos. Where does it get ¿De those dónde obtiene atoms esos átomos la from? uva? Del The suelo earth y de la and the rain. lluvia también. But yes. So when we eat Así que cuando food, tomamos alimentos, we are eating estamos comiendo earth, tierra, por así decirlo, o atoms átomos de la from the tierra. earth. So, to De forma que understand para where our comprender bodies el come origen de from, nuestros we cuerpos, need to necesitamos understand where the comprender earth de dónde ha has venido come esa from. tierra. That one. Now, I think in the end it is Bien, going to be creo simpler if I go right que será más to the sencillo beginning of the si me universe, voy a los the inicios start del of the universo universe, and work y forward vamos avanzando to hasta la today. actualidad. So we're going to Así take a que very, very vamos a big dar un step, paso gigantesco hacia atrás maybe. Yeah. To talk about the para hablar origins sobre of the los universe, orígenes del the universo, beginning of el the comienzo del universe. universo. And our Y nuestra understanding comprensión now is actualmente, that the universe pensamos que el began, it universo had a comenzó beginning hace 13.7 13.700 billion millones de years ago. años. That is how old the Esa es la universe antigüedad de nuestro is. universo. And it began Y with comenzó a very con una big gran explosión, con el explosion, Big Bang, which in English que en inglés we call llamamos the nuevamente Big el Big Bang. Bang. All of the universe, Todo el universo, all todo el of espacio, space, toda la all of materia matter, y all of la energy, energía, todo everything, ello, and time incluido as el well, tiempo, started comenzó with the Big con Bang. el Big Bang. And maybe you Y are tal vez os wondering, estéis what preguntando, was ¿qué there había antes before del Big the Bang? Big Bang? Before does not make Antes no tiene sense. sentido pensar en un antes, ya que el tiempo comenzó con el Big Bang, There is así que no no hay un before. antes. Or put O dicho de otra differently, manera, that is a esa es una no non-question, pregunta and y I no puedo cannot responderla. answer a No puedo responder una no non-question. pregunta, claro. So the universe De forma started que el very, universo very small, comenzó siendo muy and went pequeño y de repente, bang, ¡bang!, se expandió. and Y exploded and explotó spread y out. se expandió de nuevo. At the Al beginning, principio it was era todo fire, fuego, energía, energy, a big una ball gran of fire bola de fuego y and energía, energy. But it pero gradually gradualmente se expanded expandió y and se cooled, enfrió. got a Se bit enfrió cooler. bastante. There is a lot of Había light muchísima luz, una luz blinding cegadora light you que no cannot nos see. dejaba ver. And as Y it mientras se cools, enfriaba, expands se and expandía cools, some of that y parte de light esa luz y de energy esa energía turns into se solid convertía en stuff, materia sólida, en particles, partículas, because E equals porque E mc es igual squared. a mc al cuadrado, o la Einstein. fórmula de relatividad de E Einstein. is Y energy, es decir, que la light, energía, la for luz, por example. ejemplo, And you can y take podemos coger energy la and energía make y matter. crear materia.
De modo que, aunque el universo temprano estaba lleno de luz y de energía, gradualmente empezó a aparecer una materia realmente sólida, porque E es igual a mc al cuadrado. Pero seguía siendo muy caliente. Después de unos minutos, la temperatura alcanzó 1.000 millones de Kelvin. 1 millón de grados centígrados, 1 millón de grados Fahrenheit, perdón, 1.000 millones de grados Fahrenheit, o 1.000 millones absolutos, no importa, porque eran 1.000 millones, era muchísimo. Así que estaba realmente caliente, pero incluso el núcleo, el centro de algunos átomos comenzaron a tomar forma y el primero de ellos fue el núcleo del hidrógeno. Y sigue siendo el núcleo más común. Es un núcleo muy sencillo, tan solo contiene una sola partícula. Pero después de un tiempo, algunas de estas partículas se unieron y obtuvimos el helio y el deuterio o el tritio, que es hidrógeno pesado. De modo que tenemos algunos elementos químicos, pero el hidrógeno, el helio y el tritio no nos crearon a nosotros, de forma que seguía sin existir la vida y hacía demasiado calor en cualquier caso. Utilizando este tipo de diagrama, que tal vez veis colgados en las clases de algunos colegios, en las clases de química, en los laboratorios de química, voy a explicar cuáles son los elementos que teníamos en este punto. Esto lo llamamos la tabla periódica y contiene todos los elementos químicos. Empiezan con los más ligeros y va avanzando en la tabla. Saltamos a la siguiente línea: el litio, el berilio, el nitrógeno, el carbono, etcétera, y volvemos a la siguiente línea y así sucesivamente. Y mientras la vamos revisando, cada uno de ellos tiene un núcleo más grande y más pesado. Y a fin de cuentas, átomos más pesados también. Pero para comenzar, tenemos hidrógeno y un poco de helio. Pero estos dos elementos seguían sin crearnos, así que no había personas. Aquí voy a mostrar de nuevo los elementos que necesitamos. Teníamos hidrógeno, pero aún no teníamos el resto de elementos que necesitábamos para existir, de modo que aún no existíamos en estos albores del universo. Me pregunto si conocéis una historia infantil sobre una chica que salió al bosque y llega hasta una casa. Sí, hay gente asintiendo. La casa está vacía en ese momento. Hay 3 camas, hay 3 sillas y la casa pertenece a los osos del bosque. Papá oso, mamá oso y el oso bebé. ¿Tenéis esa historia aquí? ¿Sí? Vale, perfecto. Así que conocéis que Ricitos de Oro encontró la silla de papá oso demasiado grande, la silla de mamá oso demasiado blanda, pero sin embargo la silla de bebé oso era perfecta. Y encuentra que la comida de papá oso era demasiado grande y la de mamá oso era demasiado salada, pero la comida de bebé oso era perfecta. Y lo mismo ocurre con la cama de papá oso, que es demasiado grande. La cama de mamá oso también tiene otro problema y, sin embargo, la cama de bebé oso es perfecta.
Los científicos profesionales a veces se comportan como niños cuando tenemos una situación que es sencillamente perfecta y correcta para que algo ocurra. Lo llamamos el efecto ricitos de oro. Y hubo un efecto ricitos de oro al principio, en el inicio del universo. Así que aquí tenemos el tiempo, el Big Bang está en esa dirección. Nosotros y el futuro estamos en esta otra dirección. Aquí tenemos un segundo tras el Big Bang, aquí tenemos 3 minutos. Y entre un segundo y 3 minutos, después del Big Bang, las condiciones eran perfectas, idóneas, para que estos núcleos de hidrógeno y helio se formaran, particularmente el helio. Tras 3 minutos, todo se había expandido tanto que las partículas no volvieron a unirse, se quedaron separadas y no pueden unirse de nuevo. Anteriormente, en el periodo de un segundo, todo está muy caliente, es muy denso y todo se mueve a un ritmo furioso y de repente todo se genera en este fragmento que tenemos aquí. Así que de modo que entre 1 minuto y 3 segundos se generaron átomos más grandes, núcleos más grandes de esos átomos. Así que al principio del universo, durante ese periodo de 3 minutos, solamente el hidrógeno y el helio se formaron. Tal vez había algo de litio y algo de berilio, pero no duraron mucho. De modo que esta explosión y la expansión sucesiva y el enfriamiento implica que el universo en sus inicios no creó los elementos que tenemos en nuestros cuerpos en la actualidad. Esos elementos han venido más adelante durante la vida del universo. ¿Y cuándo ocurrió esto? Los otros elementos que tenemos, el hidrógeno y el helio, necesitamos a las estrellas para que generen el resto de elementos químicos. Esto es parte de la constelación de Orión. Se conoce como la nebulosa cabeza de caballo. Como veis aquí, hay un gas de color rosáceo y rojo, muy bonito. Y en las fotografías astronómicas se suele ver a menudo el color rosa o el color rojo. Este es el hidrógeno. Aquellos que hayáis tenido la oportunidad de estudiar física, posiblemente habréis visto una lámpara de hidrógeno en una cámara oscura, habéis mirado a través del espectro, se puede observar una luz roja muy potente. Cuando veáis una fotografía astronómica que contenga imágenes rojas, podéis decir, ajá, eso es el hidrógeno. Y no estaréis equivocados el 99,9% de las veces. Así que las manchas rojas son hidrógeno. Este material, esta zona más oscura aquí, podéis ver que hay muchas más estrellas de las que hay aquí, que en esta otra zona. Este material oscuro ha bloqueado la luz de las estrellas más distantes y solamente podéis ver algunas de las estrellas en esta parte de la diapositiva. Es como si se tratara de una cortina. A ver si la podemos recuperar. Estas nubes negras son como una cortina que se ha desplegado a lo largo del cielo y solo podemos ver las partes que están en nuestro lado de la cortina y en este caso son solamente unas cuantas estrellas. Pero estas nubes negras, estas cortinas, son muy importantes para nuestra historia y para nosotros, ya que hay algo de oscuridad en nuestro pasado.
En esas nubes negras hay partículas de gas, tal vez de polvo, que se están moviendo y por casualidad tal vez se forme un grupo, un pequeño nudo. Este nudo tiene una gravedad extra y atraerá una o dos partículas más, que a su vez generan la más gravedad y siguen incluyendo más partículas, que a su vez generan aún más partículas y así sucesivamente. Y este nudo crece y crece y sigue creciendo y crece aún más. Y mientras lo hace, la temperatura de su centro aumenta y aumenta. Y finalmente esa temperatura del centro aumenta tanto que se genera una reacción nuclear. Se convierte en un reactor nuclear que está haciendo una fusión nuclear, para quien quiera más detalles. Cuando la temperatura en el centro alcanza 10 millones de grados Kelvin, comienza la reacción nuclear y el hidrógeno se convierte en helio y el helio se convierte en carbono. Y ambos generan energía, lo cual crea una estrella que brilla. Así es como se crea una estrella. Una estrella joven tiene más o menos este aspecto. En el centro tienes las reacciones nucleares que convierten el hidrógeno en helio. Y aquí fuera, sin embargo, hay hidrógeno, pero aún estamos muy lejos de crear vida. Sigue faltando el carbón, el hierro y el oxígeno. Entonces, el helio que se ha creado dentro de la estrella puede empezar a generar reacciones nucleares. Y tenemos formas de helio a través de 4 átomos de hidrógeno, pero si cogemos 3 átomos de helio, podemos generar carbono. Y eso es uno de los elementos que necesitamos. Así que dentro de las estrellas jóvenes puede haber hidrógeno que se convierte en helio y helio que a su vez se convierte en carbono. Y las estrellas jóvenes que ahora tienen este aspecto, con hidrógeno en el exterior, con hidrógeno que se convierte en helio y este helio que se convierte en carbono. De esta lista de elementos ya tenemos hidrógeno y carbono, pero seguimos sin tener calcio, oxígeno o potasio o hierro, de modo que sigue sin existir vida. No todavía. Nuestro Sol es una estrella que ha estado convirtiendo el hidrógeno en helio y no va a seguir creciendo, sino que de hecho morirá en algún momento y nosotros moriremos, a no ser que tengamos muchísima energía nuclear o algo así. Y el universo sigue teniendo únicamente unos pocos elementos químicos en aquel entonces, no los cientos que conocemos hoy en día. Hay estrellas más grandes que nuestro Sol que pueden atravesar más etapas. Por ejemplo, hay estrellas, ahora observamos estas estrellas gigantes para ver cómo gestionan estos elementos. Por ejemplo, hay un grupo de estrellas como las Pléyades, las 7 hermanas, que son estrellas de un mayor tamaño y que generan más elementos químicos. Así que ahora vamos a hablar de las estrellas gigantes. Las estrellas más grandes, como las Pléyades, puede obtener carbono y convertirlo... Perdón, es una pantalla un poco grande y no me quiero caer del escenario. A través del carbono podemos obtener neón, sodio, neón, sodio y magnesio.
Y al crear esos elementos químicos, la estrella genera energía de forma que brilla durante más tiempo. Una de estas estrellas Pléyades durante más o menos unos 600 años, solamente 600 años. Una estrella, si es grande, puede incluso absorber el neón y convertirlo en oxígeno. Esto es uno de los elementos que necesitamos. Este proceso hará que la estrella brille durante más o menos un año, así que en un año esta estrella generará oxígeno. Parece que esta escala de tiempo va disminuyendo. El oxígeno se puede convertir en silicio y hará que la estrella brille, pero únicamente durante un periodo de 6 meses. Este silicio se puede convertir en sulfuro y luego en argón y luego en calcio, y eso hace que la estrella brille durante un día. Así que, ¿qué va a ocurrir? Y el proceso sigue adelante hasta que la estrella genera hierro y níquel. El hierro no es un buen combustible. No puedes convertir hierro en nada y obtener energía del mismo. Si tratas de convertir el hierro, vas a absorber energía, no vas a generar energía. De modo que la estrella tiene un problema. Para los físicos que estéis entre el público, no podéis obtener energía del hierro, no podéis fusionar la energía del hierro. Hierro, digamos, es un agujero negro que absorbe, así que como combustible nuclear es un auténtico desastre, de modo que la estrella también sufre un desastroso final. En este punto, la estrella tiene el aspecto de una cebolla con muchísimas capas y diferentes elementos químicos. El primero de ellos en el exterior es el hidrógeno hasta el hierro que está en su centro. Así que de los elementos que necesitamos para la vida, dentro de esta gran estrella encontramos el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el calcio, el hierro, el potasio, pero están atrapados dentro de la estrella y no podemos crear a los seres humanos dentro de una estrella ya que hace demasiado calor. La estrella entonces explota. Es una explosión enorme, catastrófica. Todo se desplaza hacia el espacio, casi todo. Y finaliza la secuencia y las etapas de las que he estado hablando. Tenemos un ejemplo bastante reciente de la explosión de una estrella. Esta es una fotografía de una pequeña galaxia cerca de la nuestra. Es una galaxia satélite de la nuestra y se llama la Gran Nube de Magallanes. Está en el hemisferio sur y fue nombrada en honor al explorador Magallanes, pero es complicado de observar exactamente, ya que es muy grande. Y esta gran nube de Magallanes contiene muchísimas estrellas, así como gas caliente que sopla y es de color rojo. ¿Qué significa? El red gas es ¿qué? Hidrógeno. Así que hay muchísimo hidrógeno y hay una estrella aquí abajo que está marcada con una flecha, como podéis ver. Que sepáis que la flecha se añadió después de que se hizo la foto, para que no quepa dudas. No hay flechas en el cielo que nos indiquen qué estrella debemos observar. Así que observemos esta estrella. Acaba de explotar. Era una de estas grandes estrellas con muchísimas capas que tenían hierro en su centro, y ya que hierro es el material con el que no podemos generar energía, acaba explotando y ha destruido la estrella por completo, excepto tal vez el 5% o el 10% de esta estrella.
it's gone. y básicamente desaparece. But sometimes with Sin death embargo, comes life. en ocasiones, tras la muerte, aparece de nuevo la vida. Skip that one for the moment. Oh, no, I can't skip that one. I have to go back. Okay. So that Esa star has, estrella, in its durante process, el produced proceso a de whole su lot of muerte, ha creado chemical elements. muchísimos And elementos with the químicos y con explosion, la they are explosión thrown out estos son into arrojados space, al espacio y se distributed distribuyen con with energía. energy. Esta fotografía muestra los restos de una de las estrellas que explotan. Para los que estéis interesados en la astronomía, esta es la nebulosa de Cangrejo que se vio explotar en el año 1054 de nuestra era y fueron los chinos quienes la registraron en aquel momento. Y estos son los residuos de la explosión. Y más o menos por aquí, más o menos, está el núcleo de la estrella restante. Y eso ayuda a mantener que esos residuos sigan brillando a través de un proceso algo más complejo del que no voy a hablar ahora. Pero ese sea tal vez el mejor ejemplo conocido de una estrella que explotó en nuestra historia reciente, entre comillas, ya que no acude muy a menudo, así que hemos sido afortunados de haber tenido una en nuestro tiempo de vida, en nuestra vida. Tengo que volver un momento. En el dicho que en el centro de esta imagen está el resto de la estrella, es lo que ahora conocemos como una estrella de neutrones. Y las estrellas de neutrones resulta que son bastante importantes. Pero voy a pausar un momento y hacer un pequeño resumen. Hemos tenido estrellas que crean los elementos químicos, algunos de ellos, como dentro de la tabla periódica, incluso llegando hasta el hierro. Y cuando esa estrella explota, todos estos elementos químicos se distribuyen y por ello esos materiales se reparten y algunos de ellos se almacenan en una nueva estrella joven, son absorbidos por ella, algunos van y se dirigen hacia otros planetas, como el planeta Tierra, por ejemplo. Muchos de los materiales que componen el planeta Tierra han venido de estrellas que han explotado en el pasado. Pensamos que de unas 3 explosiones diferentes. Así que a ver si consigo explicar esto. Aquí hay una nube negra. Hay una alineación de partículas, la gravedad va trayendo más partículas, sigue aumentando la gravedad y aumentando más partículas a su vez, y que se acaba convirtiendo en una masa de partículas relativamente grande. Del mismo modo, la temperatura aumenta y se genera una reacción nuclear en la que el hidrógeno se convierte en helio. Nos quedamos sin hidrógeno, entonces el helio se convierte en carbono. No es tan largo este proceso. El carbono se convierte en todos estos elementos químicos y ¡pum! Y algunos de los materiales de esta explosión se acaban repartiendo, acaban llegando hasta aquí, hasta esta zona, hasta otra nube negra. Algunos de los materiales que llegan hasta aquí incluyen el hierro y el calcio y el carbón de esa explosión. Aquí hay algunas partículas de gas y de polvo junto con el calcio y el hierro, algo de gravedad también. La gravedad genera un nudo más grande y un nudo más grande y se va calentando cada vez. La estrella empieza a brillar hasta que se queda sin hidrógeno, empieza a quemar el helio, hasta que se queda sin helio, empieza a quemar el carbono y explota de nuevo. Y los materiales de nuevo se reparten a través del espacio. Y algunos se reparten hasta esta zona de aquí, en la que tenemos una nube negra de partículas volando por el aire. Y las partículas que están aquí son aquellas partículas que estaban aquí originalmente, más algunos restos de la primera explosión que ahora ha llegado hasta aquí.
más algo de las partículas de la segunda explosión aquí, de modo que este material tiene algo de hierro y algo de fósforo y algo de carbono y de oxígeno, y esto se convierte en una estrella que llamamos el Sol. Nuestro Sol es una estrella de tercera generación y está hecho de materiales que estaba anteriormente, materiales de dos explosiones previas. Así que este polvo y este gas se une y el Sol empieza a brillar. Hay algunos restos de materiales que se convierten en los planetas. Y así es como el Sol y los planetas se originan. Y una parte vital de este proceso es la muerte explosiva de dos generaciones previas de estrellas. Así que dependemos por completo de las estrellas que explotan y de su muerte para que nos proporcionen los compuestos químicos que necesita la vida. Si a lo largo de nuestra historia no hubiéramos tenido dos estrellas que han explotado, más o menos de media, no estaríamos aquí hoy, ya que no tendríamos el carbono, tendríamos el oxígeno, tendríamos el hierro necesarios para existir. Los que conocéis la tabla periódica, solamente he llegado hasta el hierro. ¿Y qué ocupa? ¿Qué ocurre con los elementos químicos más pesados que el hierro? Como el uranio, por ejemplo, el torio. De hecho, hay muchos elementos que siguen existiendo y solamente estamos más o menos en la mitad de la tabla periódica. ¿Y qué pasa con todo el resto de elementos químicos que son más pesados que el hierro? Durante mucho tiempo no estamos muy seguros de cómo ocurrió este proceso y había una idea al respecto que tal vez sea probablemente cierta, si bien no sea la hipótesis principal, y es que tal vez en la estrella podemos coger el elemento más pesado, digamos, pongamos que es el hierro, y podemos añadir partículas al mismo, de modo que el hierro está aquí, en la mesa añadimos una partícula, añadimos otra partícula o dos y añadimos la siguiente más grande y se va haciendo más grande. Y de ese modo hacemos que los elementos químicos que tenemos aquí en la Tierra, que son más pesados que el hierro, se hayan creado. Con la excepción de que algunos de estos elementos químicos son radioactivos. De modo que si me piso un elemento químico radiactivo, pues voy a volver hasta este punto. Así que de acuerdo, la naturaleza es muy paciente, así que añadimos una partícula, generamos una más grande, añadimos una partícula, generamos una más grande, añadimos una partícula, uy, otra vez, la radioactiva. Así que, ¿cómo se crean los elementos realmente pesados? ¿Cómo llegó a existir el uranio? ¿Y cómo cualquier otra cosa más pesada que el hierro llegó a existir? Y esto es lo que he estado demostrando y he llegado a hacer funcionar. Es que añadimos una partícula, muy bien. Añadimos otra partícula, perfecto. Otra partícula más, ¿vale? Cuidado aquí. Salto corriendo. Aquí estoy bien. Aquí seguimos el proceso. Añado una partícula, añado otra partícula, añado otra partícula. Y tenemos otra partícula radioactiva. De nuevo, añado dos partículas rápidamente. Eso puede ocurrir, eso es posible, pero hemos descubierto recientemente una forma mejor de crear los elementos realmente pesados. Y cuando una de estas estrellas explota, el núcleo se queda atrás. Es lo que se llama una estrella de neutrones. Hay una serie de estrellas de neutrones, ya que a lo largo de los tiempos ha habido una serie de explosiones.
Y si por casualidad podemos hacer que dos estrellas de neutrones choquen la una contra la otra, y esa fusión, esa explosión, podemos crear algunos de los elementos más pesados. Es una doble, pero hay que hacer que dos estrellas de neutrones choquen, colisionen, y durante mucho tiempo esto ha sido una teoría. ¿Esto ocurre realmente? No lo sabemos. ¿Qué pruebas tenemos? No tenemos pruebas. Cero. Y entonces, no hace mucho, se creó un nuevo detector que abrió un nuevo espectro, un detector de ondas gravitacionales que detectó una colisión de dos estrellas de neutrones. Y si puedes hacer que dos estrellas de neutrones colisionen, puedes crear muchos elementos pesados. Los puedes básicamente pedir en tu lista de la compra. Así que creemos que los elementos más pesados se crean en ocasiones en este tipo de colisiones. Pero estamos siendo un poco esotéricos y no necesitamos esos elementos tan pesados. El hierro es suficiente para hacer que existamos y sabemos cómo se crea el hierro. He hecho este tipo de experimentos y ya he demostrado, de modo que vamos ahora, por favor, a resumir de nuevo. En nuestros cuerpos tenemos hidrógeno, oxígeno, carbono, calcio, hierro y otros elementos químicos, bastantes. El hidrógeno se originó poco después de la creación del universo, poco después del Big Bang. Pero los otros elementos químicos que he metido en la lista han sido creados dentro de estrellas o en las explosiones generadas por estrellas o la fusión de las mismas. De modo que virtualmente todos los átomos en vuestro cuerpo vienen de las estrellas. Somos hijos de las estrellas. Somos estrellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un ratillo para que podáis trasladar vuestras preguntas. He cambiado de idioma, me han chivado por el pinganillo que nuestro traductor no entiende gallego y entonces no puede traducir al inglés a Jocelyn. Entonces, os tengo que pedir también que las preguntas las hagáis en castellano. Hay unas personas que tienen un micrófono, entonces simplemente levantad la mano los que queráis hacer alguna pregunta o cualquier comentario y os iremos acercando el mismo para que podáis hacer las preguntas. ¿Se oye? Hi there. Ahí en el medio hay una. Sí. Y ahí también. Vale, pues allí primero. ¿En español o en inglés? Bueno, mi pregunta es si eventualmente el Sol también va a explotar. So, is the sun going to explode eventually? ¿Va a explotar el Sol? I've missed the English. I wasn't quick enough. ¿Puedes probar a repetir la pregunta? Okay. Is the sun going to explode? ¿Va a explotar el Sol en algún momento? No, probablemente no. No es una estrella lo suficientemente grande. El Sol es una estrella bastante típica y aquellas que explotan son más o menos
contiene más o menos la masa de una vez o una vez y media más que el Sol. El Sol morirá, pero no será una muerte explosiva. Continuamos con... Aquí delante tenemos dos preguntas y ahí en el medio teníamos otra. Sí. ¿En español o en inglés? En español, en español. Mi pregunta era, había leído en alguna parte de alguna que otra estrella de neutrones y mi pregunta es, ¿la existencia de una estrella de neutrones implica que hubo otra estrella o que hubo una supernova? Porque creo que vi algo de estrellas de neutrones que orbitaban a otras estrellas. No sé como si vienen forzosamente de otras estrellas o se forman de otra manera. Yeah. So, a neutron star Sí, una estrella is de formed from neutrones the core se forma of a desde el star that núcleo de una explodes. estrella mayor que ha explotado. And we now know of quite a lot of Y those. ahora We conocemos, also know that many ya que stars are in what we call ya binaries. hay They bastantes de orbit ellas, y hay each otras other, estrellas que llamamos binarias, que and se if one of orbitan these unas goes a bang, otras, y si and una you're de left estas with a neutron explota star, y you have tenemos a una neutron estrella de star neutrones, orbiting entonces an tenemos una ordinary estrella de star. neutrones que está orbitando If una this one estrella also normal y goes corriente. bang, Si esta también you have two explota, neutron stars tenemos a dos estrellas de orbiting each other. neutrones que se orbitan la una a la otra. Plenty of Así options. que hay muchas opciones. Hola, una pregunta. ¿Cree que tanto polvo interestelar uniéndose para crearnos tiene algún propósito o es simplemente el resultado de la entropía? Could I have the question, the English version repeated, please? ¿Podéis repetir la pregunta en español, por favor? Si cree que tanto polvo estelar uniéndose para crearnos a nosotros tiene algún propósito o es simplemente el resultado de la entropía. Usually it's gravity. Normalmente es la gravedad la que une las cosas y suele comenzar en unos grupos de partículas muy pequeños y un mayor aumento de la gravedad, y eso suele generar más partículas que aumentan la gravedad, que a su vez aumenta la gravedad y atrae más partículas, etcétera. Y sigue creciendo de este modo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y por compartir. Y mi pregunta es un poco más general. Yo te quería preguntar sobre la diversidad en ciencia, después de toda tu trayectoria. Y entonces me preguntaba si tú pudieras hablar con la Jocelyn Bell, que estaba a punto de acabar el PhD, ¿qué le dirías? Yeah. Yes, if you work in a subject like Sí, si physics trabajas en una or materia como las engineering físicas in o la Britain, ingeniería en there el are Reino not Unido, many women. no hay muchas mujeres en There estos are campos. more women in biology, Hay más mujeres but en la physical biología, sciences and pero engineering las ciencias has físicas fewer. y la ingeniería And tiene there have bastantes been menos. a number of Y ha habido attempts una to serie get the de numbers, the gender intentos balance better. de balancear, de equilibrar We now estas have some cifras. idea what will work and what Ahora will not. ya tenemos It's una idea de lo que definitely funcionará y lo que no better than when funcionará, I y was sin a lugar a duda student. ha mejorado mucho desde If que you yo look era at a estudiante. physics class today in Britain, Hoy en día una clase de you físicas en might el have Reino Unido, pues a lo 20%, mejor puede haber un 20%, 25% de mujeres. what would an undergraduate physics class here ¿Y look like? cuál sería el porcentaje aquí en una clase de universitarios, más o 40 or menos? 40% female. Wow. 40% de You do mujeres, much wow. better, ¿No? You definitely do better than Britain. Sin duda tenéis un porcentaje mejor que el de Reino Unido. Hola. Si el Sol no va a explotar al final, ¿cuál será esa forma final? ¿Cuál será el final del Sol en verdad? Después de que acabe todo el combustible. Again, I'm sorry, I've missed the first part of the
Okay. If the sun won't eventually, if the sun won't eventually explode, what will be the last stage, its Yes. final stage? Right. Thank you. The sun will not explode, El to the sol best no of knowledge, explotará, but por it lo que will sabemos, pero morirá. and because it stops shining, Y it ya will que shrink a bit. dejará de brillar, se encogerá relativamente y el calor y la luz que salen de una estrella la mantiene grande, la mantiene hinchada, pero cuando deja de brillar tiende a reducirse, por lo cual pensamos que el Sol se convertirá en un tipo de estrella que llamamos una enana blanca. No es una estrella muy grande en cuanto la escala de estrellas, pero sí deja de brillar y se encoge. Eso hará que siga siendo relativamente algo caliente y tenga algo de brillo. Hola, me ha sorprendido enormemente su capacidad didáctica para explicar estas cosas, pero mi pregunta es de índole personal, si se me permite. Cuando usted descubrió el púlsar y le dieron el premio Nobel a su supervisor, ¿qué sintió? Yeah. ¿Frustración, envidia, rabia? Perdón. Thank you. Yes, the Nobel Gracias. Prize. Sí, el premio Nobel. There is no Nobel Prize in No hay astronomy. ningún premio Nobel en The astronomía. only possible El Nobel único Prize for posible astronomers premio is the Nobel para los Physics astrónomos Nobel es el Prize. premio Nobel de las físicas. I think Mr. Nobel Y himself creo que el propio decided señor what Nobel topics should have a decidió prize. qué materias debían de And recibir un premio. until this particular Y Nobel hasta Prize, este premio no Nobel en astronomer particular, had ever won ningún the physics prize. astrónomo ha ganado jamás el Because premio the Nobel de la committee, the física, physics ya committee, que had not el recognized comité astronomy as de having las ciencias de la física no ha good reconocido a la physics, astronomía enough como que good tenga physics in it. buenos físicos o I físicas think maybe that was dentro partly del campo, así ignorance. que That's where eso they es were. principalmente debido a la ignorancia, So pero esto this es lo que Nobel ocurrió en aquel Prize entonces, was de modo que the este first premio Nobel time that fue la any primera astronomer vez que had won the cualquier physics prize. astrónomo recibió el premio It was a Nobel big de step, físicas and y I fue un recognized gran immediately paso. that other Y yo astronomers supe would ver in de inmediato que future otros also get astrónomos the en el physics futuro Nobel también Prize. podrían recibir este And I premio was Nobel very de pleased las about that. físicas. So Y that esto me was my alegró en reaction gran when I medida. Esa heard the fue mi news. reacción cuando me enteré de la noticia. Some of my fellow students were Algunos de cross mis on my estudiantes, behalf, mis compañeros estudiantes and en aquel the entonces se Nobel Prize enfadaron por became mí labeled y No-Prize. el premio Nobel llegó a llamarse el premio no Nobel. Yo fui, cuando te hicieron la entrevista de Museos Coruñeses, el que había hecho la pregunta de si un pulsar se podía llegar a morir, y tu respuesta... Sorry, I can't hear the English. I have some trouble with these headphones. Do you still have the English version? He's gone totally silent. He's gone on. Yes, I can hear you. Thank you. Cuando Museos Coruñeses te entrevistó, yo fui el que había hecho la pregunta de si un pulsar podía llegarse a morir. Y tu respuesta fue que dejaban de girar y entonces dejaban de emitir pulsos y se creía que habían muerto. Y eso me planteó la duda de cómo puede ser que dejen de girar si estando en el espacio y en el vacío no tienen ningún tipo de resistencia y pueden mantener perfectamente su inercia. Okay, I have an answer to the previous question. Respuesta para la primera pregunta, Neutron star spinning. sobre la estrella de neutrones que gira.
Las estrellas de neutrones tienen un campo magnético y mientras gira este campo magnético atrapa algo de la materia e interactúa con algo del plasma que tiene a su alrededor, y la estrella de neutrones disminuye lentamente debido a esa razón, pero también porque la estrella de neutrones está enviando una serie de ondas de radio, de modo que la energía se aleja de la estrella de neutrones por la señal de los púlsares. Así que es una combinación de estas cosas que hace que el púlsar se reduzca gradualmente y muera. Yo quería saber cómo una estrella de neutrones pasa a ser un púlsar. Oh, right, thank you. If a neutron Una estrella de neutrones, si una estrella de neutrones contiene un campo magnético, tiene un magnetismo, y en concreto, si este campo magnético está en un ángulo y comienza a rodar de esta forma, empieza a girar de este modo, y eso ayudará a generar una onda que desviará la energía. ¿Ahora? Pues yo no es exactamente una pregunta. Yo casi le daría las gracias a la Academia Sueca por no haberle dado el Nobel, porque creo que hemos ganado mucho con esa no concesión del Nobel. Hemos ganado una gran divulgadora científica, hemos ganado una filántropa impresionante, y el hecho de que esté usted en esta ciudad pequeña, pues humilde, y que se dirija a nosotros desde Cambridge, venga hasta aquí, a mí ya solo eso me parece impresionante. Es solo darle las gracias, y darle las gracias a la Academia también. Thank you very much. And I have a gold medal from Y Spain. tengo, de hecho, una medalla de oro que me han dado en España. Muchas gracias, en primer lugar, por su conferencia. La verdad es todo un honor y un placer tenerla aquí. Y me gustaría hacer una pregunta más a título personal. Me gustaría preguntarle qué consejo le daría a todas aquellas mujeres, a todas aquellas niñas que se quieren abrir paso en el camino de la ciencia, ven en usted un referente y siguen viendo cada día cómo es un campo, por desgracia, aún dominado por hombres. ¿Qué consejo les daría? Muchas gracias. Yeah. Thank you. That's my favorite. Muchas gracias. Ese es mi tema de conversación favorito, así que trataré de no extenderme demasiado. En España tenéis estáis más avanzados en cuanto a la mujer y a la física en astronomía que en Reino Unido, así que me gustaría animar a todas las niñas y mujeres jóvenes que estudien físicas y astronomía, más de lo que lo haría incluso en Reino Unido, de modo que creo que sigue habiendo algunos problemas. El lugar de trabajo tal vez esté creado principalmente para hombres más que para mujeres, así que está bien si la mujer tiene un hijo, se puede coger una baja por maternidad, pero después de eso tiene que gestionar el trabajo y al bebé. Así que es complicado.
Sí que necesitamos una fuerza de trabajo diversa. Tenemos que tener tantos tipos de personas diferentes, de diferentes edades, como sea posible. En los Estados Unidos existe una compañía llamada McKinsey y lo que ha demostrado McKinsey es que los negocios que tienen la fuerza de trabajo, el personal más diverso, son los más exitosos, los más resilientes a la hora de lidiar con tiempos difíciles y también a menudo los mejores lugares en los que trabajar. Y eso es tanto el caso para negocios, de modo que también será el caso de laboratorios de investigación y universidades. De modo que sí, necesitamos diversidad y necesitamos un acercamiento diferente, un enfoque diferente. Si somos todos iguales, pensaremos todos de la misma forma y seguiremos el mismo camino para resolver un problema. Pero tal vez haya un camino más fácil en este sentido. Y si tenemos diversidad, tal vez alguien vea ese camino, nuevo camino que podemos tomar. Y trabajar como una investigadora científica es tremendamente divertido. Es realmente divertido. Hay partes aburridas, evidentemente, pero la mayor parte es muy interesante y supone una gran diversión. Así que me gustaría animar a todo tipo de personas, no únicamente a los diferentes géneros, sino también a gente de diferentes edades, diferente bagaje social. Así que si estáis interesados, hacedlo. Adelante. Sois importantes. Hola. Bueno, primero que todo, quería agradecerle que viniese aquí. Ha sido un honor tenerla aquí y que su charla ha sido muy buena. Pero yo tenía una pregunta sobre otra pregunta anterior que hizo una persona y era sobre si cuando se convertía en una enana blanca el Sol, esos materiales se seguirían manteniendo en la misma cantidad, etcétera. Thank you. Cuando el Sol muera, eventualmente, se encogerá ligeramente, ya que no contendrá el calor y la luz que trata de salir actualmente, pero de otra forma no cambiará mucho. Seguirá conteniendo lo que contiene actualmente. Tendrá la misma composición, contendrá los mismos componentes químicos que existen en el Sol a día de hoy. Hola. Hola. Quería preguntarle, por favor, ahora que se está trabajando mucho en el planeta Marte y que se está tratando, bueno, de conseguir vida allí de alguna manera, me gustaría saber su opinión sobre si cree que es posible que exista vida para el género humano en un planeta como Marte, dado que procedemos de las estrellas y todas las materias al parecer vienen de allí para crear la vida. Yes. Sí. La respuesta rápida es no lo sé, ya que no soy una experta en el planeta Marte. Pero sí, tienes razón, es un planeta que es parte de nuestro mismo sistema solar, pero ha tenido una temperatura mucho más fría, tal vez con una atmósfera distinta, así que las circunstancias que se tienen que dar para que generen la vida tal vez no sean tan idóneas. Actualmente se hipotetiza que tal vez haya vida en las lunas de Júpiter o de Saturno con más probabilidad, que puede sonar algo extraño y realmente no puedo explicarlo por completo, pero se ha hallado que algunas de estas lunas
que orbitan entre Júpiter y Saturno y en esta zona, algunas de ellas pueden ser bastante cálidas. ¿Cómo? No lo sé, pero es lo que dicen. Tal vez. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecerle su presencia aquí, que para mí es un sueño hecho realidad. Nunca pensé poderla verla en persona. Y mi pregunta tiene que ver más con el mundo educativo. En este caso, por una respuesta que dio al tema de justamente la diversidad hombre-mujer. Bueno, nosotros, por lo menos en España, en el sistema educativo, luchamos porque niños y niñas vayan juntos a la escuela, no estén separados. Y yo entendí en una de sus respuestas que usted favorecía la separación por el tema de la madurez, ¿no? Y que fueran a centros diferentes, separados las niñas de los niños. Entonces me gustaría pues, que me contestase si eso es así, si yo lo entendí mal, porque bueno, yo en todos mis años de experiencia intentamos pues, trabajar por esa diversidad y por intentar que pues una enseñanza inclusiva, pero siempre alumnos y alumnas dentro del mismo aula. Yeah. Sí, ha habido se ha realizado un experimento en Inglaterra en el que los niños y las niñas van al colegio juntos, pero para este experimento algunas clases de física, ha habido clases de física solamente para chicas y clases de física solamente para chicos. Una de las cosas que ocurre es si el profesor no observa con atención, es que vemos a una chica y un chico que trabajan juntos haciendo un experimento de física. La chica acaba tomando notas, convirtiéndose en la secretaria, y el niño es el que hace los experimentos. Si tienes una clase que tenga solamente niñas, una clase de física con solamente niñas, entonces las niñas no solamente toman notas, también participan y realizan los experimentos. Este es uno de los motivos por el que se trataron de crear clases de físicas de un solo sexo. No sé si se planea más en el futuro, pero esta es una de las cosas, a ver cómo lo digo, habiendo visto que en ocasiones los niños actúan de una forma ejecutiva de director y las niñas adoptan el papel de secretaria, una vez te percatas de ello, puedes tratar de atajar el problema, pero si no te das cuenta a tiempo, entonces las habilidades experimentales de la niña serán inferiores que si se encontraran en una clase solamente compuesta por niñas, en la que tienen que hacerlo todo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ha sido un enorme placer escucharla y que esté aquí con nosotros aquí en esta ciudad. Quería hacer una pregunta porque, bueno, yo soy investigadora, soy bióloga y tengo una especial preocupación acerca de las corrientes negacionistas, porque yo creo que estamos en un momento en el que hay muchísima más información y estoy realmente preocupada, ¿no?, por estas corrientes acerca de todo lo que se está realizando a favor de la ciencia con método científico y que se está rebatiendo de formas bastante surrealistas. Quería saber su impresión y quizá también, pues, quizá un poco de autocrítica, si es que los científicos deberíamos de hacer muchísima más divulgación para evitar este tipo de movimientos. Muchas gracias. Este es un problema que tenemos por el Reino Unido, donde hay gente que rechaza vacunarse. Y creo que es un problema incluso mayor en los Estados Unidos.
Me encantaría poder decir que una mayor educación lo solucionará, pero no estoy segura de si tal vez lo mejore, pero no lo va a solucionar. Realmente no tengo una respuesta sobre cómo atajar este problema, más que decir que tal vez no puedes venir aquí a esta conferencia a no ser que hayas recibido la doble dosis. No puedes ir a una discoteca a no ser que hayas recibido la doble dosis. No puedes subir a un avión a no ser que hayas recibido las 2 vacunas. Así que hay muchos obstáculos de este tipo, pero estas realmente atajan el problema de base que hay de la anticiencia, que creo que es de lo que se trata al fin y al cabo. No sé realmente cómo tratar, cómo lidiar con ese problema. Si alguien tiene ideas, por favor, que nos lo hagan saber a los científicos. Agradecemos a todas y a todos vuestra presencia hoy aquí. Agradecemos también, Jocelyn, una vez más que nos hayas podido hacer un hueco, que nos acompañes hoy en Coruña, y eres bienvenida siempre que quieras. Iremos a dar esos paseos en la naturaleza que te gustan. Muchas gracias a todos y a todas. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.